La ciudad perdida de Zeta es uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo, ya que se cree que se encuentra en algún lugar de la selva amazónica y ha fascinado a exploradores y arqueólogos durante siglos. La historia de la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta se remonta a principios del siglo XX, cuando el explorador británico Percy Fawcett se embarcó en una expedición para encontrarla. Fawcett había oído hablar de la ciudad por parte de los indígenas locales y estaba convencido de que la encontraría, y empezó una expedición por el Amazonas. Y ustedes sabrán que el Amazonas es muy peligroso, hay anacondas, hay arañas, tarántulas de todo tipo y es horrible. Pero ¿qué pasó en esta expedición? Antes de ver las evidencias debemos saber el origen de esta historia, porque sí, tenemos algunas evidencias de que sí existe esta ciudad y que hay oro, hay cosas muy extrañas. Y es que el misterio se originó en las historias de los indígenas que habitaban la selva amazónica en el siglo XVIII. Según estas historias, existía una ciudad de oro y piedras preciosas en algún lugar de la selva. Sin embargo, la leyenda no comenzó a tomar forma hasta principios del siglo XX, cuando Percy Fawcett, y sí, el arqueólogo y explorador británico que les comenté al principio, se interesó por esta leyenda. Fawcett había pasado gran parte de su vida explorando y cartografiando regiones inexploradas de América del Sur, y estaba convencido de que la ciudad perdida de Zeta era real. Este hombre creía que la ciudad era parte de una antigua red de ciudades construidas por una civilización avanzada que había habitado la selva amazónica mucho antes de la llegada de los europeos. Según sus teorías, esta civilización había desarrollado tecnología y conocimientos que eran desconocidos para el mundo occidental en esa época. En el año 1925, Fawcett se embarcó en una expedición para encontrar la ciudad perdida de Zeta, junto a su hijo Jack y su amigo Rolly Remo. Estos dos hombres partieron hacia la selva amazónica, que como ustedes saben es súper peligrosa, en busca de la ciudad. La expedición de Fawcett fue muy difícil desde el principio. La selva amazónica era un lugar inhóspito, lleno de peligrosos animales salvajes, enfermedades y tribus hostiles. Sin embargo, Fawcett estaba decidido a encontrar la ciudad y no se dejó desanimar por las dificultades. Después de varios meses de búsqueda, Fawcett y su equipo desaparecieron en la selva amazónica. Nunca se encontraron pruebas definitivas de lo que les sucedió, pero se cree que murieron de hambre, enfermedad o ataques de tribus hostiles. Desde la desaparición de Fawcett y su equipo, numerosos expedicionarios han intentado encontrar la ciudad perdida de Zeta. Algunos han seguido las teorías de Fawcett y han encontrado la ciudad en el mismo lugar donde él la buscó, mientras que otros han explorado nuevas áreas en la selva amazónica. En la década de 1950, el explorador brasileño Orlando Villas Boas afirmó haber visto las ruinas de una ciudad antigua en el estado de Mato Grosso, en Brasil. Aunque no se sabe si esta ciudad es la ciudad perdida de Zeta, algunas personas creen que podría ser un indicio de su ubicación. En el año 2005, un equipo de arqueólogos brasileños descubrieron evidencia de una civilización precolombina en la selva amazónica. Este descubrimiento abrió fortificaciones y terrazas agrícolas que se creía que datan de hace más de 2000 años. Si bien este descubrimiento no prueba la existencia de la ciudad perdida de Zeta, sugiere que podría haber existido una civilización avanzada en la selva amazónica mucho antes de lo que se creía. Antes de continuar con este video, tenemos que dividir dos cosas. Esto es la ciudad perdida de Zeta, no El Dorado. Son dos cosas completamente diferentes, ya que la ciudad perdida de Zeta está en el Amazonas, o bueno, se cree, y El Dorado fue algo que ya fue hallado y se encuentra en Guatavita, Colombia. Pero al final les cuento más sobre esto para las personas que les interesa saber de este tema. En el año 2017, el arqueólogo estadounidense Albert Lin lideró una expedición para buscar la ciudad perdida de Zeta, utilizando tecnología de escaneo láser. Pendientes a esta parte del video porque es lo que muchos quieren ver, las evidencias. La expedición se centró en una zona de la selva amazónica en Brasil, donde se cree que podría estar la ciudad.
Lo que ves en pantalla son los resultados. Como pueden ver, esto es sorprendente. Si ven bien la imagen, parece que hubiera una pirámide en el centro. Incluso muchas personas afirman que puede haber muchísima más historia en el Amazonas que en el mismo Egipto. Esto ya da muchas ganas de que se descubra allá. Obviamente esto va a tardar muchos años porque el Amazonas es una zona prácticamente imposible de entrar por el momento, o por lo menos de recorrerla mucho. Entonces simplemente se tiene que utilizar estas tecnologías con drones para tomar estas fotografías láser. Pero en sí hay mucho que descubrir por ahora en el Amazonas. La pregunta que todos nos hemos hecho es ¿qué podría haber en la ciudad perdida de Zeta? Y es que si existe esta ciudad, es probable que contenga una gran cantidad de información sobre la historia y la cultura de la región amazónica. Podría haber artefactos antiguos, escrituras, herramientas, armas y otros objetos que nos den una idea de cómo vivían las personas que habitaban la región en el pasado. También es posible que la ciudad contenga información sobre una civilización avanzada que habría habitado la selva amazónica mucho antes de la llegada de los europeos. Según las teorías de Fayette, o pues del hombre que les conté al principio, esta civilización habría desarrollado tecnologías y conocimientos que eran desconocidos para el mundo occidental de esa época. Además, si existiese la ciudad perdida de Zeta, es muy probable que su descubrimiento tenga un gran impacto en la región amazónica. Podría atraer turistas y arqueólogos de todo el mundo, lo que podría tener un impacto económico significativo en la región. Pero como ustedes imaginarán, van a llegar todas estas personas que son del medio ambiente y todos estos activistas y no van a permitir eso. Pero bueno, la ciudad perdida de Zeta sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología y la exploración. Yo sinceramente espero que algún día sí se descubra porque yo creo fielmente que hay en la selva amazónica sí hay muchas cosas por descubrir. Y es que aunque hay muchas teorías y pistas sobre su posible ubicación, su existencia sigue siendo un enigma. La búsqueda de esta ciudad ha sido responsable de la muerte de numerosos exploradores y ha capturado la imaginación del público durante décadas. ¿Por qué la muerte de muchos? Porque como ustedes sabrán, el Amazonas es muy peligroso. Ahí hay anacondas, las pobres arañas, unas ranas que son súper venenosas, hay pirañas, hay de todo y como estarán viendo ahí en imágenes, da mucho miedo entrar allí. Como les conté al principio, muchas personas que entraron al video pueden confundir esto con El Dorado, pero no, El Dorado ya se descubrió, sí hay oro, no es una ciudad como nos los han vendido, esa que la leyenda de la ciudad del Dorado que está hecha en oro, no es así. Pero yo ya hice un video donde les documento todo, les muestro dónde es. Para las personas que me dicen que de dónde saco esto es información oficial, incluso del gobierno colombiano, porque El Dorado ya se descubrió. Y yo los espero en ese video que ven en pantalla.